mundo lleno de ruido, a veces olvidamos escuchar lo más importante, nuestra esencia. Bienvenidos a Terapiando con J, el podcast donde las conversaciones se convierten en puentes hacia respuestas inesperadas. Acompáñame, porque aquí, en Terapiando con J, siempre hay algo nuevo que descubrir. Hola a todos y todas, una vez más aquí, en Terapiando con J, de nuevo en compañía de mi gran amigo, terapeuta, maestro, John Colibrí. Hola John, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, una semana muy bella. Mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Seguimos el camino del aprendizaje, ¿no? Yo también he tenido una semana muy interesante. Aprovechemos para contarle a la gente que nos escucha que este capítulo, que hoy se llama Encuadrar mi relación con mi linaje y mi entorno afectivo, ya lo habíamos grabado. Hace una semana hicimos la labor y cuando lo fui a exportar, el audio mío estaba fatal. No existía audio de J, solamente el audio de John. Entonces tenemos por ahí algunos regalitos que saldrán de ese podcast, donde sacaremos shorts de cosas muy importantes que dijo John en su momento. Como esto es muy intuitivo, es de lo que nace en nuestro corazón en ese momento, seguramente hoy, aunque hablemos del mismo tema, saldrán cosas muy diferentes a las que salieron en ese momento. Entonces digamos que va a ser un regalo doble. Hablaremos hoy de encuadrar mi relación con mi linaje y mi entorno afectivo en ese proceso de los 10 pilares del vuelo del colibrí, que ya en este momento vamos por el séptimo, John. Ya estamos en el séptimo pilar. Estamos terminando. Cuéntame entonces, ¿qué hay que decir sobre esto de encuadrar mi linaje y mi entorno afectivo? Primero que quiero que es que chicanear mi camiseta. Mira qué camiseta tan bonita. Me la regalaron ¡Uy, unos amigos. mira! ¡Qué bello! No lo había visto. Es el colibrí, me la regalaron, Colibrí. entonces quiero chicanear. Muy bien. Ya soy como niño a veces. Les tengo que mostrar el regalo que me hicieron. Lo segundo es entender que quizás desde mi cosmovisión, desde lo que he aprendido desde las diferentes tradiciones, si hoy tenemos que repetir el capítulo es porque tal vez nos toca, hay que preguntarnos que no hemos cuadrado nuestro linaje, que, que no hemos cerrado, que no hemos alcanzado a encuadrar. Y parte de eso es, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo aprendiste tú a comer? Aprendí a comer por imitación. Okay. ¿Cómo aprendiste tus gustos en comida? Por prueba y error. Fui mirando qué me gustaba y qué no. Pero ¿de dónde aprendías a comer lo que gustaba o no? Pues básicamente de tu De casa. mis padres. De mis padres, sí. Claro. ¿Te imaginas? Y eso sigue. Sigue. Yo estoy en España y mis alimentos ahora son muy diferentes, pero mis alimentos favoritos siguen siendo los mismos. Total. Nuestro idioma y aprender a hablar lo hicimos por imitación, por tradición, ¿sí? Y muchas de las palabras que nosotros decimos, a veces tenemos palabras más rebuscadas unos que otros, pues es precisamente por el contexto en que nos hemos desenvuelto, ¿no? Algunos tenemos un léxico más corto, algunos tenemos un léxico más amplio, algunos tenemos un léxico más, por ejemplo, en Colombia, tú sabes que en Colombia hay muchas subregiones, Tal cual. y tú puedes decir la misma palabra y totalmente el contexto cambia, ¿no? Alguien me decía que yo no podía ir a pedir en Ecuador un jugo de lulo, porque si yo pedía jugo de lulo era un jugo de culo, o sea, el lulo. Pues cosas como esas, ¿de dónde lo hemos aprendido? Pues de nuestra ascendencia, ¿no? De nuestro linaje. Tal cual. Mira, a mí me pasó, estaba joven, la primera vez que fui a Bogotá. Estando viviendo en Pereira, me fui a visitar la capital, me llevaron unos familiares, no recuerdo ni por qué. Y recuerdo que llegamos a una panadería e íbamos a desayunar supuestamente. Y yo pedí un perico, que en Pereira o en Risaralda un perico es un huevo con tomate y cebolla. Y me trajeron un café con leche. Y el café con leche me lo sirvieron y se enfrió, porque yo esperaba que ese café con leche viniera acompañado del perico. Y el perico nunca llegó. Y cuando pregunté por el perico me dijeron, no, es eso. Y estamos hablando del mismo país. 5 horas de diferencia entre un lugar y otro. Y ya una cosa se llama de manera distinta. Y en el resto del mundo conocen el perico colombiano como una variante de lo que es la droga, ¿no? Es más, si no lo pides dentro de la panadería, sino que lo pides en la esquina de la panadería, te apuesto que te traen
un pedazo, un poquito de coca, ¿no? Eso es una bolsa blanca con... Exacto. Entonces todo lo que nuestro linaje nos ha marcado y nuestro linaje nos ha hecho que nosotros tengamos un poco de cosas preconcebidas y que nosotros, es más, uno es muy tonto, pero muchas veces es así. O sea, dice, tal comida se come es así. ¿Por qué? Porque así me lo enseñó mi mamá y porque sí, así nos lo hemos llevado de época en época. Creo que ya habíamos hecho el cuento del pescado, ¿no? El En el cuento capítulo anterior, el capítulo contémoslo. total el cuento del pescado, que la señora ya lleva con el esposo muchos años y el esposo un día le dice, amor, yo ya te amo tanto y todo esto, pero y le trajo el pescado, se lo trajo sin la colita trasera, la colita. Entonces dijo, yo te amo tanto, siempre me ha gustado como cocinas, pero yo quiero hacerte una pregunta de ¿por qué le cortas la colita? Que a mí me gusta esa colita tostadita cuando queda bien frita, que yo le pueda hacer crunch. Y ella dijo, amor, la verdad, no sé. Yo lo preparo así porque mi mamá me lo enseñó a preparar así. Llamaron a la mamá, a la suegra, entonces ya, suegra, estamos en una pregunta, es una tontería, pero pues quiero que no la resuelva, porque le enseñó a preparar a mi esposa el pescado de esa manera. Entonces ella dijo, no, eso es yo no sé, mi mamá me enseñó a preparar así, pero si quieres, ya vamos a la abuela. Entonces ya se volvió una videoconferencia, habían cuatro llamadas, entonces la abuelita, hola, mijos, ¿cómo han estado? Y le dijo, abuela, mamá, abuela, mi mamá, según los que la quisiera preguntar, ¿por qué nos enseñaste a preparar el pescado de esa manera? Y ella me dijo, pues es una pregunta muy tonta, pero yo se las voy a responder, la respuesta es muy tonta. Dice, como éramos tan pobres, teníamos apenas un sartencito así de pequeño, y su esposa, y mi esposo, su abuelo, llegaba con unos pescados muy grandes, no cabían, entonces yo tenía a veces que cortarle la cola, a veces la cabeza, porque, para que cupieran, porque lo rico del pescado no lo iba a perder. Entonces, desde ahí, yo siempre no me cabía, desde ahí aprendí, y lo hemos transmitido de generación en generación. Se Y hay volvió... muchas cosas que nosotros no hacemos ni siquiera conscientes, sino que hemos aprendido, por ejemplo, nuestros miedos, ¿sí? A veces son heredados, ¿sí? Si tú ves el niño está gateando, jugando, y un insecto llega, una cucaracha, y el niño no tiene miedo a la cucaracha, dice, ay, mira, juguetico con patas de color café, llegó y lo va a coger, dice, ¿sabe que sabe bueno? Y se lo come, o lo simplemente juega con él. Pero si en ese momento llegó lo cogió y la mamá lo vio que le tiene pánico y asco y desprecio a la cucaracha, ¿qué es lo que va a pasar? La mamá le va a decir que lo suelte, o sea, le va a enseñar que ese bicho es asqueroso. Claro, y el niño se va a quedar así y ya. O sea, en ese momento el niño que entendió que las Que eso cucarachas son es. malas, que los bichos son malos, y desde ahí le cogió miedo y repulsión a las cucarachas. Entonces, muchos de nuestros miedos y nuestros daños vienen de generación en generación, porque así, de manera indirecta, no es que haya una cátedra, vieja, venga, yo le enseño, o mijo, venga, yo le enseño a cogerle miedo a las cucarachas. O mija, venga, yo le enseño, o mijo, venga, yo le enseño a que usted tiene que mendigar amor. No, el niño ve a la mamá mendigándole amor al papá que siempre llega tarde. El niño ve a la mamá que siempre está en función de un papá que la desprecia, que nunca la ama. ¿Qué está aprendiendo el niño? O sea, puede A tomar mendigar amor. cualquiera de las... Eso es mendigar amor. O, O en su defecto, en mendigar, el peor de los a casos, despreciar. ser un... O sea, despreciarlo. O sea, tiene dos opciones, pero ninguna de las dos positiva. Sí, y esa es una herencia como tal que va a quedar ahí. Otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de encuadrar mi linaje, es entender primero que nos han metido en la cabeza, y eso es algo que lo metieron, ¿sí? Que lo más importante es la familia. Y eso no, aunque va a tocar susceptibilidades, porque para gente que la familia es lo más importante, y que por la familia hay que hacerse De matar, y si todo. la familia es primero, entonces prefiero mantener una práctica que puedo considerar como nociva, pero como en vez de mi familia yo no la erradico y prefiero mantenerla, y eso nos han metido en la cabeza que la familia es lo primero, ¿sí? Y resulta que con ese discurso nos han hecho entender que la familia está por encima, por ejemplo, de mi bienestar, o que la familia está por encima del bienestar social. Mira esas familias de la mafia, ¿no? Y si alguno dijo se quería salir de la mafia, era mal visto, era como el traidor, ¿sí? Inclusive en algunos casos los padres eran tan radicales que si tú te sales de este vínculo heredado por tu familia, te matamos, porque prefiero verte muerto a que tú seas desleal a la familia. Y allí es donde esos vínculos en la Cosa Nostra y toda la parte de las familias italianas, las familias de diferentes mafias del mundo, hacen, o sea, pactos sanguíneos
de que toda la vida se van a cuidar y van a perpetuar. Y nosotros, digamos que no son tan nocivos esos pactos, porque tal vez no estamos diciendo que vamos a perpetuar cosas como crimen o algo así, pero perpetuamos cosas que son dolorosas. Por ejemplo, eso, un papá que no es cariñoso y que no sabe dar amor, entonces dice, porque yo soy así, así me criaron, así me crió mi padre, entonces yo perpetúo no dar amor de esa manera. Lo doy de otra manera, siendo responsable, siendo proveedor, pero no soy de los que abrazan, no soy de los que acarician, no soy de los que escuchan, y justifico mi actuar, es que así fue mi padre. O ni siquiera lo justifico porque ni soy consciente, muchos de nosotros no somos conscientes cuáles son nuestras falencias como padres o cuáles son nuestras falencias como personas en cuanto al ámbito emocional. Y allí es donde nosotros tenemos que saber claramente que hay prácticas de nuestra heredad, de nuestro linaje, que no nos funcionan y que nos va a tocar en algún momento decir, oye, yo no quiero perpetuar esto. Yo no quiero, en honor a que es que tengo que aguantar todo porque es mi familia, no lo quiero. Una familia de esas, por ejemplo, mi familia era muy borrachina. O sea, cuando bebían, llegaban y lo primero que no compraban ni comida. O sea, la comida sí se había, pero entonces la comida, así sí. Pero aguardiente, que es el trago que nosotros tomábamos acá en antaño, ¿no? 3 garrafas de aguardiente. Y la fiesta iba a estar buena cuando ya eran 4. Y una garrafa es una cosa grandísima. Y terminábamos todos hinchos. Hasta los niños terminaban tomando porque todo el mundo borracho le terminaba repartiendo a los niños. Eso era una práctica que aquí se hacía. Y Sí, sí, terminaban todos hinchos. mi primera borrachera fue cuando yo tenía como 5 o 6 años. Me cuenta mi padre. Ah, y yo con los 8 años terminé boleando ladrillos por allá. Entonces, detrás de mis primos persiguiéndolo con ladrillos, todo borracho. Entonces, y eso era algo bien visto porque nuestra sociedad era una sociedad, nuestro entorno social era un entorno social de productores, ¿sí? De personas de bajo nivel educativo y que su único disfrute era hacer fiestas para estar borrachos y calmar un poco el dolor del vacío interior. Y Claro, eso pero era era lo algo mejor. que no se reconocía en su momento, ¿no? Era parte de una cultura, la de la fiesta, la del licor y la de alguna manera, disimular todos esos problemas más internos a través del licor y la fiesta. Porque claro, es una época, la de mis padres, por ejemplo, donde esto que hacemos tú y yo, de exportar nuestros demonios, volverlos públicos y hacer de ellos la oportunidad para ser mejores, es algo que no estaba dentro de la concepción de ellos. Por eso era tan fácil, digamos que ocultarse en esos hábitos tóxicos y dañinos. Aprovechando eso que te estoy diciendo, John, hay personas, y voy a hablar desde mi experiencia, yo durante muchos años luché con el demonio de lo que significaba mi padre para mí. Mi padre es una buena persona, fue una persona que trabajó muchísimo en el tiempo en que fui dependiente de él, por así decirlo. Muy entregado al fútbol, muy entregado al trabajo, porque trabajaba también mucho, muy entregado también al licor. Pero claro, criado de una manera que hizo que no se comportara como el padre que había aprendido a hacer. Porque ser padre, y ya lo vemos en un capítulo, es muy difícil porque no hay un manual para ello. Así como vas aprendiendo, la pregunta que tú hacías ahorita, ¿cómo aprendiste a comer? Ellos aprendieron a ser padres de sus padres y nosotros también de ellos. Y fue una niñez muy difícil para mi hermano y para mí. Y yo luché tanto y busqué tantas herramientas para no convertirme en mi padre, porque era literal, ese era el principal objetivo de mi vida. Cuando le pregunto, ¿usted qué quiere ser? Cualquier cosa que no sea mi padre. Ahora, yo ya no puedo hablar con esa contundencia, porque realmente hoy en día valoro muchas cosas de mi padre, que en mi momento de juventud y de primera adultez no tenía la inteligencia emocional para encontrar esas bondades que había en su vida. Pero yo hasta un tatuaje tengo, que es un vikingo amarrado en un escudo celta, que significaba que ese vikingo era la esencia de mi padre y ese escudo era lo que nunca iba a permitir que ese vikingo que había en mí iba a salir. O sea, era una guerra cantada con la herencia que me dejó mi padre. Tuve que hacer un trabajo fuerte, sí, pero llegó un momento en que era tanta la fijación en no convertirme en ese padre que él fue, sin reconocer las cosas buenas que tenía, solamente fijado en lo malo, que llegó un momento en que me estaba convirtiendo en eso. Pero fue calcado, me volví una persona agresiva, me volví una persona
dependiente de la fiesta y del alcohol, que empezó a ver en lo económico la mejor forma de ser padre, que trataba de que nada le faltara a mi hijo en su momento. En ese momento tenía solo a Danielito, ya después conocí a Erika y a Santiaguito, pero igual el primer llamado de atención fue cuando Erika tomó la decisión de decir, mire, no me aguanto más esta situación en la que se está convirtiendo usted. Hasta acá dejamos. Y fue hace unos 13 años, que fue el primer momento de verdad, donde yo me di cuenta que eso que resistía durante tanto tiempo y ese discurso, porque hay cosas que uno vuelve objetivos y después, como pierde el norte, se vuelven es parte de ese discurso que tienes para decir. ¿A qué te dedicas? O en una conversación social hay temas muy interesantes que tú sacas a colación y resultan muy rimbombantes y te hacen ver una persona que se superó, que salió adelante, pero detrás de eso solo hay un discurso. Y llegó un momento en que me di cuenta que me estaba convirtiendo en esa peor parte que yo pensaba que era mi padre. Con los años me he dado cuenta que había mucha exageración dentro de eso, había también mucha verdad. Pero ¿por qué, tratando de no ser él, terminé siendo él? O él no. Esa imagen retorcida y degradada que yo había hecho en mi mente como el símil de mi padre. O sea, ¿qué pasó ahí? La verdad es que eso me lo enseñó a alguien, si Dios, o lo que tú crees en Dios, en el tiempo yo era practicante del cristianismo. mm, Me decía, si Dios te quiere, y como tú eres mula vieja, ya, cabeza y duro, mula vieja, o sea, las mulas viejas hacen lo que les da la gana, no hacen más. O sea, una mula si quiere no toma agua, la puedes llevar, la puedes obligar, meterle la cabeza entre seis al río, y si no quiere no toma, o sea, no hay quien lo obligue. Entonces me decía, como tú eres medio mula vieja, el Señor Dios tiene una pedagogía contigo, y decía él, y yo decía, la vida, el universo tiene una pedagogía conmigo, y, y te va a hacer conocer todo lo que tú juzgas para que dejes de juzgar. Que pues, aunque hay casos de personas que son un poco, no sé cómo decirlo, como un ladrón que juzga a otro ladrón, o sea, yo nunca había escuchado, uy, qué berraco tan ladrón, o uy, qué hombre tan ladrón, siendo que él también se dedica a lo mismo, pero hay personas conmigo que a veces lo hacemos, o sea, que juzgamos a los otros siendo lo mismo. Entonces, pero la mejor pedagogía que la vida tiene es colocarnos en la misma situación que juzgamos, para que seamos conscientes y dejemos de juzgar. O sea, que estamos a un pelo, o sea, de lo peor que uno diga, es que eso es lo peor, yo puedo estar ahí, entonces por eso me cuido. Lo peor que yo había pensado, el ser humano peor así, con que me deslice un poquito puedo llegar a hacer eso peor. Entonces por eso cuando decimos vamos a equilibrar nuestro linaje, la cuestión es hacerlo con amor, no con odio. Escoger entender que tú has visto extracción de piedras preciosas, esmeraldas o diamantes. Sí, en un video National En Geographic o videos, algo así, sí, sí. sí, cómo lo hacen, y a veces tienen que ir con mucho y van haciendo y van quitando y cuando encuentran el diamante así, y la verdad el diamante queda así de chiquitico, porque todo lo otro hay que pulirlo, pero hay que pulirlo con amor, porque donde empiezan a cogerlo a tiestazos, a juicios, pues se lo tiran todo y no sale nada. Entonces, básicamente, nosotros somos como nuestra relación con nuestra familia es como un diamante que nosotros tenemos que pulir y entender que hay cosas que hay que dejar a un lado y hay cosas que, o sea, yo no quiero, por ejemplo, de mi familia, yo no quiero perder la capacidad de hablar en público, que eso toda mi familia la trae, y eso es gracias a mi papá. Yo no quiero perder de mi familia la capacidad de sentir empatía por los seres humanos. Cada uno de mis hermanos de manera distinta, pero somos empáticos. Cada uno busca de manera distinta cambiar la sociedad para volverla un poquito mejor. Cada uno desde la cultura, otro desde el desarrollo social, y yo desde el desarrollo social y la parte espiritual. O sea, hay cosas que yo no quiero borrar de mi linaje, porque las bendigo, porque están bien, porque me han hecho un mejor hombre. Pero si hay cosas que yo he encontrado en mi linaje, que digo, no quiero tenerlas ahí. Esa dependencia del alcohol, esa cosa de ser en algunos casos, tan materialista y solamente pegarse por la parte del dinero, lo quiero sacar. Y no quiero decir que no quiero dinero, quiero mucho, pero que no sea el eje estructurante de mi vida. Entonces, hay cosas que uno empieza a depurar. Y es como cuando uno va a hacer un inventario, muchas veces hay cosas que tú llegas a una empresa que te están vendiendo
y te entregan esa empresa y hay cosas que habrá que dejar a un lado, pero no puedes depurar todo y no puedes sacar, tienes que dejar lo que te sirve y lo que te funciona y lo que en verdad hace daño, pues hay que sacarlo, pues básicamente es nuestra familia. Porque es que en nuestra sociedad nos metieron que la familia era algo sagrado y que no se podía criticar y que teníamos que tomar las prácticas que traían como si fueran regla de Dios. Y no es así. O sea, no es así. Siempre todos, o sea, nuestra familia son personas que han sido dañados y que la mayoría no han trabajado en esos daños. Y tenemos heridas y esas heridas nos las han transmitido de manera inconsciente o consciente y nos han hecho daño con esas heridas y nos han construido con esas heridas. ¿Sí? Porque sí, indudablemente, mi papá me volvió un trabajador, una persona responsable, una persona que siempre tiene cabeza, es lo que agradecer. Entonces allí es donde nosotros tenemos, cuando decimos hay que cuadrar el linaje, escoger y decir qué cosas las amo y las acepto y las mantengo, qué cosas quiero dejar como heredad a mis hijos en ese linaje, a ver si ellos los aceptan, porque puede que yo diga, mira, yo tengo unas prácticas, por ejemplo, que la responsabilidad, el jugar a ganar, ganar, todas esas cosas que son mi parte de mi vida, y yo he tratado de enseñárselas a ellas, pero puede que ellas digan, y no las aceptan, y no pasa nada, pero puede que algunas de esas cosas las acepten. Entonces nosotros tenemos que primero dejar de romantizar la idea de familia como si fuera algo sagrado, sí algo importante, empezar a tener la capacidad de decir esto sí, esto no lo quiero en mi vida, y entender como las tribus, en las tribus, las familias no eran lo importante, o sea, en las relaciones tribales, los núcleos sanguíneos simplemente eran, nacían los niños y esos niños no pertenecían al núcleo sanguíneo, pertenecían a la tribu. Y todas las virtudes y toda la tribu se iba a encargar de que cada niño tuviera el acompañamiento no de padre y madre, no de todos los padres. Entonces, si un papá no quería ser papá y se iba de la tribu, o una mamá no era buena mamá y no sabía alimentar y no quería amamantar, que hay personas que no han nacido para ser padres o para ser madres, como ya lo hemos explicado, entonces, ese papá, esos niños no sufrían tanto trauma, porque en nuestras familias que son nucleares, si papá no quiso ser papá, pues me duele, si mamá no quiso ser mamá, me duele, pero las tribus no, porque entonces digamos que en una tribu donde habían 29 núcleos sanguíneos y papá y mamá no quisieron responder, ¿cuántos papás y cuántas mamás tenían esos niños? Tiene 28. 28. Entonces ellos no sentían el trauma, porque ellos no pertenecían a la familia, entonces pertenecían al clan, a la tribu. Los papás simplemente han sido progenitores y todos los otros amamantaban y todos los otros cuidaban. Pues no, en nuestra sociedad fuimos apartándonos de la tribu y creando unas mini tribus que eran una familia, pero las familias ya en este momento ni siquiera funcionan como familias. ¿Por qué? Porque precisamente hay tantos daños colaterales que la que hizo la gente fue que cada vez se aparta de ese núcleo primario porque lo juzga, porque en verdad tiene cosas, en vez de amarlo, en vez de ir a buscar las cosas que son útiles, que son bonitas, y allí es donde cuando hablamos de encuadrar mi relación con ese linaje, es entender y agradecer y bendecir por las cosas que me han enseñado, mantener las que me han construido y que me siguen construyendo, y depurar como la piedra, es Como decir, la piedra. esto otro lo dejo, Bueno, John, ¿sí? Como el diamante, y lo saco. y para este proceso del vuelo del colibrí, ¿por qué resulta tan importante limpiar esa joya que seríamos nosotros y el linaje de lo que realmente nos debe valer para nuestra vida? O sea, ¿cuál es el impacto a nivel personal e individual? Porque estamos hablando de pulir esa joya que somos nosotros. Con este pilar, este séptimo pilar, o sea, ¿a qué nos lleva? Pues porque somos seres sociales y porque somos seres comparativos. ¿A qué me refiero? Nosotros somos seres sociales y realmente nos cuesta estar solos. Si nosotros dijéramos, es que yo me asumo como que o yo salí de una vagina y me tiró a este mundo y me vale ese útero, ya me tiró acá y ya me valgo de aquí en adelante solo y no necesito amor de papá, no necesito amor de mamá, y que fuéramos así como muchas especies que salen y que ya eso desde el primer momento salieron y ya tienen que ver cómo se defienden. Buscarse la Pero vida. nosotros somos seres que nos cuidaron, inclusive hasta hay niños que los mandaron hasta los 4 años, 3 años. Y básicamente nosotros hasta los 18 años fuimos dependientes de mamá y papá. O sea, en nuestro estilo de vida nosotros somos un fruto de una construcción social llamada familia. Y que en esos vínculos de esos 18 años construimos amores y desamores, odios y todo eso, entonces sí fuimos afectados. Nosotros como especie humana somos codependientes de una articulación con una cosa que llama familia. Distinto a otras especies que a los 2 meses te echan a la calle y mira cómo te defiendes. Nosotros no. Son 18 años
con sus días y noches, donde construimos como mínimo, inclusive algunos, lo que nosotros llamamos bombril. Tú lo sabes que hay personas que a los 30 años no han querido salir de su casa y ahí está. Entonces ese aferro, ese aferrarse a esa comunidad llamada familia es mucho más grande. Entonces, por eso es tan importante, porque mal o bien esa familia nos ha construido y nos ha construido de manera dolorosa o nos ha construido de manera amorosa y nos ha marcado y nos ha, entonces por eso es necesario que aunque nosotros digamos, es que yo voy a sanar, pues sí, primero tengo que sanar con esa relación. Entonces primero es porque somos seres sociales y nacimos, y segundo somos seres comparativos, porque nosotros siempre comparamos nuestra felicidad comparando con la felicidad de los demás, o comparamos nuestro bienestar comparado con el bienestar de los demás. Y entonces esa comparación nos hace mucho daño porque la mayoría de nosotros, aunque no queremos, comparamos nuestros papás con los papás que nosotros conocíamos de otros padres que eran más chéveres, comparamos Sí. nuestra mamá con los papás, la mamá de los otros padres, mamás que uno decía que era más chévere, o era más inteligente, o menos golpeadora, sí, menos maltratadora, que algunos vivimos con. Entonces uno comparaba eso y entonces, si nosotros hemos tenido la capacidad de abstracción y de inteligencia emocional, como decirle, no, mira, esta mujer me está maltratando porque es víctima de sus dolores y sus miedos, pero nosotros lo que decíamos era, mamá es mala, papá es malo, papá no me quiere, mamá no me quiere, porque nosotros comparábamos que a otros niños los trataban mejor, ¿sí? Y que a uno le dolía eso. Entonces, el poder sanarse, el sanar su vida, encuadrar su vida, tengo que encuadrar esa relación con mi familia. Es más, hay relaciones que se encuadran huyendo de la familia, diciendo, mire, esta familia no tengo cómo sanarla, yo no soy capaz de convivir con ella, ¿sí? Yo en alguna parte, una parte de la familia me dice, no, pues que no me funcionó, ¿sí? Me alejé de parte de mi familia. ¿Por qué? Porque fue la decisión que yo tomé, seguramente por un poco por cobardía y otra cosa por pragmatismo. Y pues yo que me voy a colocar a convencerlos a ellos que no todas las fiestas tienen que terminar uno borracho, no tengo cómo convencerlos a ellos que no todas las fiestas tiene que haber peleas, no tengo o sea, yo no me voy a colocar a desgastarme con ellos, entonces yo, pues, si ellos estaban viviendo su vida, si eran 30 personas, 25, y que estaban acostumbrados así, pues era más fácil que cambiara yo y que me alejara yo porque no era el que yo no compaginaba ahí. Entonces allí fue mi forma de encuadrar con ese núcleo familiar y decir, yo me alejo porque yo no tengo la fuerza, ni tengo las ganas, ni la energía para cambiarlos y no tengo por qué cambiarlos. Si ustedes están viviendo bien, ustedes viven bien así, pero a mí me hace sufrir, yo me hago a un lado y ya. John, para ir cerrando, ¿qué herramientas podríamos nosotros, como personas del común? Tú tienes una particularidad y es que has estudiado, tienes el conocimiento intelectual, académico y espiritual para identificar esas cositas. Por eso tú eres el colibrí, porque me lo contabas muy al principio de todo este proyecto, que tienes esa capacidad de entrar a esos puntos críticos, esos puntos de dolor, esos puntos de afección de la gente y extraer ese, digamos que ese punto fundamental para poder ayudar a sanar. Pero los que no tenemos todavía esa capacidad, los que estamos en ese proceso, los que nunca nos habíamos planteado si habían cosas de nuestra familia que nos hacen daño y que hoy escuchando este podcast podríamos hacernos esa pregunta, venga, de pronto estas cosas que estoy viviendo, las estoy viviendo porque no he sanado o no me he liberado de esa herencia que me dejaron. ¿Cuál puede ser la dinámica? ¿Cuál es la tarea? ¿Cómo podríamos empezar a encuadrar ese linaje? ¿Qué recomendarías tú para poder empezar a ser conscientes de eso que nos es positivo y nos es negativo en nuestro linaje? Muy bien. Es una pregunta, me coloca muy cabezón, me coloca a pensar mucho. Yo, bueno, yo no lo tengo claro. Yo lo que partiría es, lo primero es dejar los prejuicios, entender que simplemente todas las personas que me rodean, todas, sí, todas, incluyéndome primero yo, somos personas que hemos sido afectados por la relación con nuestro entorno, pero que yo no estoy para juzgarlo, yo no estoy para colocarle etiquetas de positivo y negativo, ni bueno ni malo. Es simplemente doloroso y no doloroso. Porque es claro que mi papá al mandarme a mercar, imagínate, con el mercado a los 9 años, porque él se fue y me decía, yo, usted es el hombre de la casa, me da responsabilidad uno a los 9 años ser el hombre de la casa, ir a mercar cuando tenía 9 años, con el dinero para ir a comprar, para traerlo, aunque no lo cargaba yo porque le pagaba a un señor que lo cargara, pero pues yo tenía que tener responsabilidad. Eso me afectó de manera dolorosa, me generaba una responsabilidad terrible,
adivina porque yo tengo la capacidad de tomar decisiones así, que yo puedo tomar compromisos que a cualquier otro le caerían grandes. Porque llevas años haciéndolo, ¿no? Y cuando me dices, tienes que mirar este proyecto, ¿eres capaz con él? Sí, claro. ¿Y no te pesa? No. Hay que tomar una decisión, podemos perder plata, se toma. Entonces, ¿fue bueno? No sé. ¿Fue malo? No sé. Fue. En algunos aspectos dolió, sí dolió. ¿Generó traumas? Sí, porque me generó una gran carga emocional, me la generó. Pero decir que yo voy a darle la connotación de bueno o malo, no. Positivo o negativo, fue. Entonces, encuadrar es ir a cada uno de esos acontecimientos que me dolieron, porque sí dolieron, y empezar a mirar qué de ahí aprendí, y esa es la forma que yo de cada una de las cosas aprendí. Inclusive, yo aprendí a tratar de no ser, no decir tantas mentiras porque mi papá me colocaba a decir mentiras. Pero pues no ves cómo se enreda, porque cada que decía una mentira, pues teníamos que decir otra y otra y otra. ¿Sí? O cómo aprendí yo a decir que no, porque mi mamá no era capaz de colocar, entonces aprendí ahí. Yo creo que lo que nosotros estamos llamados es a mirar que ese linaje tenía sí cosas que dolían, cosas que funcionaban y cosas que no funcionaban, pero no estoy para juzgarlo. Estoy para extraer, o sea, esa es la capacidad que siempre digo, yo tengo la capacidad de ver más allá de lo evidente. Es ver de cosas que la gente simplemente vería el momento doloroso, el momento, y gracias al todo, al universo, he podido construir una conciencia donde yo, de cosas que yo siempre digo, ahí hay cosas que fueron dolorosas, pero hay cosas también que aprendí. Entonces, ¿cómo lograr que el ser humano empiece a reconciliarse con cada uno de esos actores de su herencia, e ir conociendo? Sí, yo he podido conocer que la violencia que generó mi papá en mí fue así de pequeña frente a la que la generaron hacia él. Mi papá me daba durísimo con los ramales de, del machete. O sea, la gente que no son los cueritos que le pegaban a uno de eso y me daban con verbena. Pero él se sentía un super padre porque a él lo colgaban de los brazos y le daban con esterilla en su espalda. O sea, de esterilla a verbena, uff. Si ven cómo, entonces uno, Sí, claro, sí, si lo no, no, ve, no, no. entonces él se sentía super padre porque me daban chanclazos o me daban cosas, pero nunca lo dejaron desmayado como lo dejaban desmayado a él. Y yo también golpeé a mis hijas con una chancla y yo me sentía super padre. Yo le di unos 4 correazos con una chancla. Entonces nosotros no estamos para juzgar nuestro linaje, es para entenderlo, para entender que ellos estaban dañados y que trataron de hacer desde su miedo lo mejor con nosotros. Y allí es donde ese linaje, hay cosas que nos ha entregado, que nos han hecho, generado miedos y nos han generado falta de amor. Entonces yo tengo que interpretarlo, listo, ya lo entendí. ¿Me quedo juzgándolos o lo No, acepto y entiendo que yo tal vez puedo cambiar ese momento? Y creo que eso es lo que estamos llamados, a coger cada uno de esos elementos, las características propias de cada núcleo familiar. Hay núcleos familiares que son conflictivos, eh, bullarangueros, hacen fiestas, o sea, cada quien tiene una... Y hay cosas que de esas que nos han servido. Mi papá me enseñó a hablar en público desde niño, a las malas. ¿Y cómo lo aprendí? Toda mi familia es eso, o sea, es expresiva, habla. Y yo decía, lo detesto porque es que hablan demasiado, pero mírame, ahora si no me hubiesen dado ese aprendizaje, entonces es eso, o sea, sí, sí, entonces, sí, tal cual. es entender que nuestro linaje nos ha aportado cosas bonitas y cosas que no son funcionales, y como una mina, entonces yo voy sacando lo que me funciona y voy puliendo, y ya, no lo juzgo. Es que es el problema, es que siempre es decir, bueno o malo, no fue duro, fue doloroso, fue placentero o displacentero, sí lo admito, pero bueno o malo, o sea, inclusive, que una de las cosas que yo aprendí es que jamás iba a comer algo que no me gustara. Y no obstante, a mí me sirven algo así no me guste, pero me quedó tanto el chif acá que me obligaban a comer que después de que Que tú te me lo comes. sirvas ese plato, yo me lo como. Porque hubo momentos de hambre, yo bendigo eso y digo, pues es mejor esto a no tener nada en mi plato y me lo Pero como. no. Así no me guste. Mientras que hay personas que tal vez nunca han pasado hambre y han tenido la posibilidad toda su vida de elegir qué comer, yo no. Después de que tú me coloques el plato, lo que me has colocado, es mi obligación, o sea, no sé, no soy capaz, yo me lo tengo que comer. Porque tengo que bendecir eso, porque yo he sentido que es el hambre, y después de eso, o sea, entonces fue malo aguantar hambre, fue doloroso, fue contra, pero gracias a eso yo bendigo cada comida como si fuera la última. Bueno, John, muchísimas gracias como cada semana.
nos comprometemos a tener más regularidad porque los temas técnicos a veces nos sobrepasan, pero como tú dijiste, aquí el día de hoy yo puedo dar fe de que en función del capítulo que habíamos grabado, que me encantó, lástima toda la particularidad del audio, este tiene una profundidad mayor y creo que va a ser un regalo muy bonito para nuestros escuchas. Entonces nada, como siempre, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Terapeando con J en Instagram y como @JohnColibrí. Y bueno, continuaremos cerrando esta serie de episodios en función de los 10 pilares del vuelo del colibrí. Entender que este vuelo del colibrí es un proceso, ya vamos en el pilar número 7 y el próximo capítulo será sobre las rutinas de cara al equilibrio de nuestros 4 vehículos inferiores. Muchas gracias y nada, recuerde que en Terapeando con J siempre hay algo nuevo que descubrir. John, muchas gracias. Chao. Chao. Muchas gracias por todo. Si este episodio resonó contigo, no olvides suscribirte, compartirlo con alguien que pueda necesitarlo, dejarnos tus comentarios. Nos encantará saber qué te llevas hoy. Hasta la próxima, porque aquí en Terapeando con J siempre hay algo nuevo por descubrir. Cuídate, escúchate y sobre todo recuerda, tú ya sabes.